Mamá, a partir de tu próximo pago vamos a transferir todo tu dinero a mi cuenta. Esa fue la sentencia. No fue una pregunta ni una sugerencia amable. Lorenzo, mi único hijo, el hombre por el que me partí la espalda y dejé la juventud en pisos ajenos, pronunció esas palabras un jueves por la tarde. Lo hizo con una tranquilidad que me heló la sangre mientras bebía el café de olla que yo misma le acababa de servir en mi cocina. Me lo dijo como si estuviera proponiendo algo completamente normal, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo asumiendo que a mis 62 años yo ya era incapaz de manejar mi propio dinero. Yo me quedé viéndolo. Las manos me temblaban debajo de la mesa ocultas en el delantal para que no viera mi fragilidad. Las arrugas de mi piel, testigos mudos de tantas madrugadas de frío y humillaciones, parecieron tensarse de golpe. Una lágrima caliente amenazó con asomarse, pero la tragué a la fuerza. La garganta se me cerró por completo. No dije nada durante unos segundos que se sintieron como horas. Solo lo miré a los ojos buscando al niño que crié sola, al chamaco al que le di de comer quitándome el pan de la boca, pero no encontré absolutamente nada de él. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. En los ojos de mi hijo solo vi esa sonrisa tranquila, esa seguridad arrogante de alguien que sabe que tiene el control absoluto sobre ti. En la cocina, que yo misma pagué con sudor y lágrimas, me estaba declarando inútil. Es por tu propio bien, mamá, me dijo poniéndose de pie con parsimonia. Se acercó y me dio un beso rápido y mecánico en la frente. Fue un roce frío, un beso de Judas, que no significaba nada, un gesto vacío, para sellar su supuesta buena acción. Ya no tendrás que preocuparte por nada, yo me encargo de todo, es lo mejor. Por mi bien, logré susurrar sintiendo que el aire me faltaba. Él ni siquiera me miró a los ojos al responder. Se estaba acomodando el reloj caro que llevaba en la muñeca, ese que tanto le gustaba presumir. Sí, mamá, ya estás mayor. La memoria falla. No quiero que te confundas con los números o que pierdas tu dinerito en tonterías. Tonterías. Esa palabra fue una bofetada invisible que me cruzó el rostro. Así llamaba a la vida modesta que yo había construido. Así reducía mis décadas de esfuerzo. Escuché sus pasos alejarse hacia la puerta. Esas palabras se quedaron flotando en el aire pesado de mi casa después de que él salió. Escuché la puerta cerrarse con un golpe seco. Ese sonido rebotó en las paredes desnudas y se instaló en mi pecho como una piedra. Caminé lentamente hacia el fregadero. El agua fría sobre mis manos no lograba calmar el fuego que me quemaba las entrañas. Entonces, al mirar la mesa, noté algo. Lorenzo había dejado su taza a medio terminar y un charco de café derramado manchaba el mantel de encaje blanco que yo había tejido a mano. Él ni siquiera se había molestado en limpiarlo. Era un detalle minúsculo, pero fue una punzada directa a mi dignidad. Dejar su suciedad para que yo la limpiara como siempre. Como si ensuciar mi vida y mi espacio fuera su derecho de nacimiento. Quien siembra desprecio inevitablemente cosechará soledad. No era la primera vez que me hacían sentir pequeña en mi propia casa, pero sí la más descarada. Mi mente viajó a las rutinas tóxicas de los últimos 3 años. Recordé las cenas de cada viernes por la noche. Lorenzo y Valeria, su esposa, llegaban siempre a la misma hora, cruzando la puerta con la llave que yo misma les había dado por puro amor de madre. Entraban esperando encontrar la mesa perfectamente puesta, la comida caliente y el servicio gratuito. Valeria, la mujer de las uñas impecables y el perfume que mareaba, siempre entraba a mi cocina mirándome de arriba abajo como si yo fuera una empleada que no cumplía sus estándares. «Ay, doña Elena, qué trabajito tan pesado el suyo en esta cocina», me decía con esa voz dulce y educada que escondía un desprecio letal. Y mi hijo, mi propia sangre, asentía mientras le servía más carne a su mujer, ignorando que yo apenas me había servido caldo para que a ellos les alcanzara la ración. Para ellos, yo no era una madre con sentimientos. Era un restaurante que no cobraba factura, un cajero automático, que además les lavaba los platos con una sonrisa estúpida en la cara. Sí, mi niño. Me parece bien, confío en ti. Eso fue lo que le había respondido a Lorenzo minutos antes de que se fuera, asintiendo con la cabeza gacha, tragándome el orgullo y simulando obediencia. Él salió por esa puerta creyendo que había ganado la partida. Se fue con la sonrisa del cazador que acaba de atrapar a una presa dócil, vieja e ignorante.
Creyó que yo, cegada por el amor maternal, le había entregado las riendas de mi supervivencia sin oponer resistencia, pero él no sabía que detrás de esa puerta cerrada mis lágrimas se habían secado por completo. Me senté en la silla de madera sola en la penumbra de mi cocina vacía. No lloré de tristeza ni de autocompasión. Lloré de una rabia helada, de una furia antigua que te paraliza el corazón un segundo antes de hacerlo latir con una fuerza destructiva. Había pasado mi vida entera siendo la madre abnegada, la mujer que aguantaba los golpes de la pobreza, para que a su hijo no le rozara el viento. Lorenzo pensaba que yo era una anciana senil lista para ser desechada, administrada y exprimida hasta el último centavo de mi pensión. Ignoraba por completo que el instinto de supervivencia de una madre traicionada es 1000 veces más peligroso que la ambición de un hijo ingrato. Él creía que tenía el control absoluto de mi cuenta bancaria y de mi destino. No sabía que al darme ese beso frío en la frente había encendido la mecha de su propia caída. La guerra silenciosa apenas comenzaba bajo el techo de esta casa y yo no planeaba perderla. Esa misma noche, como cada viernes, Lorenzo regresó a mi casa, pero no venía solo. Llegó con Valeria, su esposa, exactamente a la misma hora de siempre. Venían esperando encontrar la cena lista, esperando que la mesa estuviera puesta, exigiendo su comida caliente y gratis, tal como la habían tenido durante los últimos 3 años. Pero esta vez, el olor a pollo con mole no inundaba los pasillos de mi hogar. Esta vez solo los esperaba el eco de un silencio profundo y helado. Yo estaba sentada en la cocina, con las manos entrelazadas sobre el regazo, escuchando cómo se acercaban. Escuché sus pasos seguros en el umbral. Escuché la llave, esa llave, que yo misma le había dado, en un acto de amor ciego, girando en la cerradura con la prepotencia de un dueño que viene a inspeccionar su propiedad. Escuché la puerta abrirse de golpe y luego escuché el grito. Fue un grito agudo, casi histérico, desesperado. El grito de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. El alarido de alguien que de repente entiende que las cosas ya no iban a ser como pensaba. Yo seguí sentada en mi silla en la cocina vacía, en la casa vacía, escuchando ese grito rebotar en las paredes desnudas. No me moví ni un centímetro. No fui corriendo a ver qué pasaba porque yo ya sabía perfectamente qué estaba pasando. Lorenzo entró corriendo a la cocina tropezando con sus propios pies. Tenía el rostro pálido, descompuesto y los ojos muy abiertos. Valeria venía detrás de él con la misma expresión de sorpresa y un desconcierto que rápidamente se transformaba en asco. «Mamá», gritó Lorenzo con la voz quebrada por la indignación. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está todo lo que estaba aquí?» Lo miré con una calma sepulcral, una tranquilidad que ni yo misma sabía que tenía. Le dije con la voz más suave y afilada que pude encontrar que había vendido algunas cosas, que necesitaba el dinero en efectivo y que al final, si él iba a manejar mis finanzas y mi pensión, yo necesitaba asegurarme de tener algo de liquidez primero. Su cara cambió de pálida a roja, de la sorpresa a la furia absoluta en un segundo. Dio un paso amenazador hacia mí, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo como realmente era. No el niño que había criado con tanto sudor. Vi a un desconocido, alguien que me miraba con un desprecio profundo, con rabia, con algo que se parecía peligrosamente al odio puro. «Estás loca», me escupió en la cara. «Completamente loca. ¿Cómo pudiste vender todo sin consultarme? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando vengamos? ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?» Esa fue la frase que lo cambió todo, la que terminó de romper el velo de mi ceguera. «¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?». No le preguntó. «¿Cómo va a estar cómoda usted, mamá?». No le importaba si yo estaba pasando hambre, si tenía deudas o si me moría de frío en una sala vacía. No le preocupaba cómo me afectaba a mí, sino cómo los afectaría a ellos. Para mi propio hijo, mi casa era solo una extensión de sus privilegios y mis cosas existían únicamente para su conveniencia. Valeria se acercó cruzándose de brazos. Me miró con esos ojos que siempre habían parecido fríos y calculadores. Con una mueca de superioridad me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo que yo estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí, que ellos venían cada bendita semana a hacerme compañía, a asegurarse de que yo estuviera bien, y que así, vendiendo los muebles donde ella sentaba su trasero, era como yo les pagaba. Egoísta yo.
la mujer que trabajó dobles turnos durante años limpiando inodoros ajenos para que Lorenzo pudiera estudiar en una escuela de prestigio. La mujer que renunció a rehacer su vida cuando su padre nos abandonó porque no quería que mi hijo creciera con el desprecio de un padrastro. La vida de Elena cambió en ese instante, en esa misma cocina. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saber quién está aquí conmigo sintiendo este mismo nudo en la garganta. La mujer que vivió en departamentos pequeños, que usó ropa vieja y zapatos gastados, que comió lo mínimo indispensable para que él tuviera siempre lo necesario, ahora era llamada egoísta en su propia cara. Lorenzo solo se quedó ahí mirándome como si yo fuera un problema que necesitaba resolver urgentemente. Y entonces soltó el veneno, la daga final que me partió en dos. Dijo que quizá había sido un error sugerirme lo de la cuenta bancaria, que tal vez yo ya no estaba en condiciones mentales de tomar buenas decisiones, que quizá necesitaba más ayuda de la que él pensaba. Más ayuda. Lo dijo con un tono de falsa lástima, tratándome como si yo fuera una carga inútil, una anciana senil e incapaz, que necesitaba ser controlada de inmediato antes de arruinar su herencia. Me levanté de mi silla despacio, sintiendo el peso de mis 62 años, pero con la columna más recta que nunca. Los miré a ambos directamente a los ojos, y les dije con una voz más firme de lo que esperaba: la cena no está lista. No hay cena. Si tienen hambre pueden ir a comer a otro lado. El silencio que siguió fue espeso, pesado y asfixiante. Lorenzo me miró con la boca entreabierta como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar salir de los labios de su madre sumisa. Su esposa soltó una risa seca, amarga, murmurando entre dientes algo sobre mi falta de respeto y gratitud. Y entonces Lorenzo pronunció la frase, esa frase que aún escucho cuando cierro los ojos por la noche. La dijo con una frialdad que jamás le había escuchado. Me advirtió que tuviera mucho cuidado, que una mujer de mi edad sola, sin una familia que realmente se preocupara por ella, podía terminar en un muy mal lugar, que él era lo único que yo tenía en este mundo, y que debía recordarlo muy bien antes de atreverme a hacer alguna otra tontería. Se dieron la media vuelta y se fueron. Salieron de mi casa azotando las puertas con violencia, dejando tras de sí un rastro de rabia y amenazas veladas. Escuché cómo subían a su carro, escuché el motor encenderse con un rugido agresivo, escuché cómo se alejaban a toda velocidad, y yo me quedé ahí en mi cocina vacía, en mi casa vacía, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre en mil pedazos irremediables. Pero lo que sentía en mi pecho no era tristeza, no era desesperación, era algo completamente distinto. Era claridad, la absoluta y brutal certeza de que mi hijo no me quería, de que quizá nunca me había querido en toda su vida, de que yo solo era un recurso desechable para él, una fuente inagotable de dinero, de comida caliente y de comodidad. Me volví a sentar en mi silla y miré las paredes desnudas de mi sala. Miré los espacios vacíos donde antes había muebles que yo había comprado con mi trabajo, con el dolor de mis huesos. Y por primera vez en muchísimo tiempo sonreí. Porque Lorenzo no sabía algo fundamental. No sabía que yo no había vendido los muebles por dinero. Los había vendido para enviar un mensaje, para tenderle una trampa, para ver cómo reaccionaba y confirmar lo que ya sospechaba en lo más oscuro de mi corazón. Él había reprobado la prueba y ahora la guerra estaba declarada. El silencio que dejaron tras su partida era pesado, casi asfixiante. Me quedé sola en la cocina rodeada por el eco de sus gritos y el vacío de los muebles que ya no estaban. Me miré las manos. Estas manos deformadas por la artritis, con las uñas manchadas por el cloro de tantos años limpiando inodoros ajenos para llevar pan a la mesa. Hubo un tiempo en que yo, en mi infinita ingenuidad, creí que ser madre era suficiente. Creí fervientemente que el amor que una da se regresa de manera natural, como si fuera una ley universal e inquebrantable. Pensé que cada gota de sudor, cada lágrima tragada en la oscuridad, construiría un puente irrompible entre mi hijo y yo. Qué equivocada estaba, qué estúpida y ciega fui. Mi hijo no era mi ancla ni mi orgullo. Era un parásito emocional que llevaba alimentándose de mi sangre y mi energía durante 34 años. La memoria es un juez implacable, y esa noche, en la penumbra de mi sala vacía, me obligó a sentarme en el banquillo de los acusados para repasar mi propia condena.
Viajé en el tiempo hasta aquella noche de tormenta, cuando el padre de Lorenzo hizo sus maletas y nos abandonó. El niño tenía apenas 2 años. No estoy listo para ser papá, necesito encontrarme a mí mismo. Algún día lo entenderás, me dijo aquel cobarde antes de cerrar la puerta para siempre. Nunca lo entendí, pero tampoco me tiré al piso a llorar su ausencia rogando que volviera. Me quedé sola con un bebé, llorando de hambre, un departamento minúsculo, de 2 cuartos que apenas podía pagar, y un sueldo miserable de secretaria que rondaba los 8,000 pesos al mes. No era suficiente, el hambre no espera, y las deudas no tienen piedad. Así que me tragué el cansancio y conseguí un segundo trabajo limpiando edificios y oficinas por las madrugadas. Dejaba a mi niño envuelto en cobijas con doña Alicia, la vecina que me cobraba 500 pesos a la semana por cuidarlo mientras yo le sacaba brillo a los pisos de los ricos. Mi vida se convirtió en una máquina de tortura que no tenía botón de apagado. Trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en la oficina regresaba a casa con los pies hinchados, alimentaba a Lorenzo, lo bañaba, lo dormía y con el cuerpo molido volvía a salir a las 9 de la noche para tallar pisos hasta las 2 de la madrugada. Dormía 4 horas si acaso y volvía a empezar la pesadilla al amanecer. Así se me fue la juventud escurriéndose entre trapeadores, cubetas y máquinas de escribir. Recuerdo una tarde en que Lorenzo, de apenas 10 años, llegó a casa haciendo un berrinche porque quería los tenis de marca que usaban los otros niños en la escuela. Costaban 120 pesos. 120 pesos eran la comida de 2 semanas enteras para nosotros. Pero al ver sus ojitos llenos de lágrimas, sintiéndose menos que sus compañeros, mi corazón de madre se quebró en 1000 pedazos. Comí arroz y frijoles de la olla durante un mes entero a escondidas, para que él no me viera pasar hambre, solo para poder comprarle esos malditos tenis y verle una sonrisa. Y hoy ese mismo niño, convertido en un hombre de traje que me exige mi cuenta bancaria, me llama anciana inútil. La humillación no se detuvo en la infancia, solo cambió de forma y de precio. Cuando Lorenzo cumplió 18 años, me exigió ir a una universidad privada. Yo merezco más, no voy a ir a una escuela pública, me dijo, con ese tono de superioridad que ya empezaba a envenenar su carácter. La colegiatura costaba 15,000 pesos al año. Yo no tenía ni la décima parte de ese dinero, pero fui al banco, hipotequé mi alma y pedí un préstamo. Me endeudé por los 4 años de sus estudios y terminé pagando esa maldita deuda durante 10 años más. 10 años de mi vida, de mis quincenas recortadas, de no comprarme ni un vestido nuevo, pagando la educación de un hombre que hoy se avergüenza de mis muebles viejos. Pero el verdadero golpe maestro de su cinismo llegó cuando se graduó. Consiguió un puesto excelente, ganando 30,000 pesos al mes. Era el doble de lo que yo ganaba después de 30 años de partirme el lomo trabajando de sol a sol. Yo, en mi estupidez maternal, lloré de alegría y orgullo. Creí que al fin descansaríamos, que él asumiría su rol de adulto y me ayudaría a llevar la carga. Pero no. Me dijo que quería ahorrar para su futuro, que necesitaba una base sólida, y se quedó viviendo bajo mi techo 5 años más. 5 largos años en los que yo seguí pagando la renta, la luz, el agua y la comida. Yo seguía en mis 2 empleos, siendo su esclava financiera, su sirvienta gratuita. Él ahorró cada centavo de su jugoso sueldo y cuando por fin se largó, se compró una casa de 180,000 pesos pagada en efectivo. Lo hizo pisoteando mi espalda, usando mi esfuerzo como su subsidio personal. Pensé que al tener su propia casa por fin me ayudaría, que podría descansar un poco, pero eso jamás pasó. Y la gran recompensa por mi martirio fue el repudio público. 2 años después, se casó con Valeria, esa mujer de uñas perfectas y mirada clasista. Organizaron una boda pretenciosa que costó 30,000 pesos. Yo me compré un traje sencillo, emocionada por ver a mi hijo en el altar. Pero al llegar al salón de fiestas, recibí la bofetada más fría de mi vida. Busqué mi nombre en las mesas principales junto a la familia de la novia. No estaba. Mi nombre, Elena Méndez, la mujer que dio su vida entera para que el novio estuviera ahí parado, había sido relegada a una mesa escondida al fondo del salón, lejos de todo. Cuando le reclamé a Lorenzo con un nudo en la garganta, que me ahogaba de la vergüenza, me miró con una frialdad espantosa y me clavó la estocada final. Entiende, mamá, hay gente muy importante aquí, clientes de mi trabajo, y necesitamos esas mesas para ellos. Gente importante, clientes.
Para mi propio hijo yo no era importante, yo no tenía valor. Yo era una presencia incómoda, una mancha de pobreza en su nueva vida de lujos de cristal. Yo era la madre obrera que había que esconder detrás de los arreglos florales para que sus amigos ricos no se dieran cuenta de que su éxito estaba construido sobre las rodillas ensangrentadas de una mujer de limpieza. En esa boda sonreí para las fotos, bailé como una marioneta rota cuando me lo pidieron y regresé sola a mi casa sintiéndome extrañamente vacía como si hubiera asistido al funeral de mi propio hijo. Todo este tiempo me negué a verlo por miedo a quedarme sola, pero sentada, ahora en esta cocina desierta, la venda había caído definitivamente. Mi sacrificio no había creado a un hombre de bien, había engendrado a un tirano egoísta. Y este tirano estaba a punto de descubrir de la peor manera que la mujer que lo parió también tenía la inteligencia y el coraje para destruirlo. El lunes siguiente amaneció con un cielo gris y pesado, como si la misma Ciudad de México supiera el calvario que me esperaba. No dormí nada. Me levanté temprano, me preparé un café negro y me tragué el nudo que llevaba en la garganta. Fui directo al banco antes de entrar a mi turno. El trayecto en el camión se me hizo eterno. Cada bache era un golpe que me recordaba la amenaza de mi propio hijo. Una mujer de mi edad sola podía terminar en un muy mal lugar si no obedecía. En un mal lugar. Ya estaba en el infierno, y el diablo llevaba la sangre de mis propias venas. Al llegar a la sucursal, el aire acondicionado me puso la piel de gallina. Le pedí a la cajera, una muchacha de rostro amable, que revisara mi cuenta y me imprimiera los movimientos de los últimos 6 meses. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero el instinto de una madre rara vez se equivoca incluso cuando el corazón te ruega a gritos permanecer ciego. La cajera me entregó un fajo de hojas impresas. Me senté en una de las sillas de la sala de espera y empecé a revisar línea por línea, peso por peso. Mis ojos recorrían los gastos del mercado, el pago de la luz, el agua, y entonces el mundo entero se inclinó de una manera enfermiza, como si me hubieran quitado el piso de un fuerte tirón. Ahí estaba. Un retiro de 20,000 pesos que databa de hacía apenas 3 meses. 20,000 pesos, una fortuna absoluta para alguien que como yo contaba las monedas sueltas para llegar a fin de mes. Yo jamás había hecho ese retiro. Regresé a la ventanilla con las manos temblándome tanto que apenas podía sostener los papeles. La cajera tecleó en su computadora, frunció el ceño y me soltó una verdad que me dejó sin una gota de oxígeno. El retiro se había hecho en una sucursal al otro lado de la ciudad usando mi tarjeta de débito física. Pero mi tarjeta siempre está en mi bolsa, balbuceé, sintiendo que un sudor frío me empapaba la nuca. Y entonces la memoria me golpeó con la fuerza de un mazo oxidado. 3 meses atrás. La visita inesperada de mi hijo. Yo estaba en la regadera cuando Lorenzo llegó y le grité desde el baño que pasara, que la puerta estaba sin seguro. Mi bolso de mano con mi cartera adentro se había quedado en el sillón de la sala justo donde él se sentó a esperarme. Las náuseas me subieron por la garganta como un veneno amargo. Mi propio hijo, el ejecutivo exitoso que se daba ínfulas de grandeza con su esposa, estirada había hurgado en mis cosas como un ratero de quinta, clonando mis números o robando el plástico para saquear mis ahorros a mis espaldas. Me preguntó la muchacha si quería iniciar un reporte por fraude al instante. Le dije que lo pensaría y salí huyendo a la calle mareada. No podía respirar. Llegué a mi casa corriendo, entré como un huracán y saqué todas las cajas de zapatos donde guardaba mis documentos viejos, los recibos, los estados de cuenta. Vacié los cajones sobre la cama. Si había sido capaz de robarme 20,000 pesos mientras yo me bañaba, ¿qué más había hecho en las sombras? Empecé a escarbar en mi propio pasado y la podredumbre no tardó en asfixiarme. Encontré facturas y registros de hace 2 años, de la época en que estuve internada en el hospital por aquella neumonía que casi me arranca la vida. Descubrí con horror que alguien había usado mi seguro médico, agotando la cobertura anual en consultas y clínicas privadas que yo jamás pisé. Por eso, cuando verdaderamente necesité mis medicinas, tuve que pagarlas de mi raquítico bolsillo, porque mi amado Lorenzo ya se había gastado mi póliza a mis espaldas. Pero la estocada final, la herida que terminó de desangrar mi alma, fue un sobre a medio abrir del banco. Adentro venía el estado de cuenta de una tarjeta de crédito a mi nombre, una que no recordaba haber solicitado jamás, con un saldo vencido de 50,000 pesos.
50,000 pesos de deuda en tiendas que yo solo conocía por los comerciales de la televisión. Llamé al número de atención al cliente con el pulso desbocado casi al borde del infarto. La operadora me confirmó que la cuenta se había abierto 18 meses atrás. Le rogué que me diera el desglose de las compras y cada nombre que me dictaban era un clavo más en mi ataúd: ferreterías, tiendas de electrónicos, mueblerías exclusivas para el hogar. Me eché a reír sola en la habitación, una risa seca, rota y amarga que sonaba más a un lamento animal. Hacía exactamente 2 años, Lorenzo había comprado su casa nueva. La presumía en todas sus redes sociales, recibiendo aplausos por sus remodelaciones elegantes, jactándose del esfuerzo de su sudor. Todo era una maldita farsa. Sus paredes recién pintadas, sus pisos importados, hasta los sillones donde Valeria sentaba su trasero para llamarme egoísta, habían sido financiados con el crédito robado a su madre obrera. Había usado mi nombre para jugar a ser rico. Me dejé caer de rodillas en el piso frío de mi recámara, completamente rodeada de recibos, estados de cuenta y mentiras impresas en papel. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre el amor incondicional de la sangre de mi sangre, se desmoronaba como un castillo de cenizas al viento. No se trataba solo del dinero robado. Era la traición más vil y calculada que un ser humano podía experimentar. Era saber con pruebas en la mano que para él yo nunca fui una madre, sino un maldito cajero automático, un recurso inagotable listo para ser explotado sin ninguna consecuencia. Lloré hasta que los ojos me ardieron como brasas. Lloré a mares por el niño inocente que parí y por el monstruo despiadado en el que se había convertido. Pero cuando la última lágrima rodó por mi mejilla y se secó en mi barbilla, me limpié la cara y recogí los papeles uno por uno. Ya no iba a haber reclamos histéricos ni gritos de dolor. Lorenzo iba a conocer de primera mano de qué estaba hecha verdaderamente Elena Méndez. No lo iba a confrontar todavía, no iba a darle la oportunidad de llamarme senil ni de manipularme. Iba a documentar cada robo, a reunir un arsenal intocable, y solo entonces desataría una tormenta de la que no podría escapar. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en décadas. Era como si una niebla espesa y venenosa se hubiera levantado de mi mente, permitiéndome ver la miseria de mi realidad con una nitidez casi dolorosa. Ya no había lágrimas. El pozo de mi tristeza se había secado la noche anterior, dejando en su lugar una tierra árida, dura e implacable. Después de tragarme un café amargo que me supo a gloria, tomé mi bolso, apreté contra mi pecho la carpeta manila rebosante de recibos incriminatorios y salí a la calle. Si Lorenzo y su refinada esposa creían que yo era una anciana confundida e indefensa, estaban a punto de descubrir que a las madres mexicanas se les respeta por las buenas o se les teme por las malas. Mi destino era un despacho modesto en el centro de la ciudad. El trayecto en el camión se me hizo eterno. Cada bache en el pavimento era un golpe que me recordaba la amenaza de mi propio hijo la noche anterior. El letrero desgastado en la puerta de cristal rezaba licenciado Guillermo Sánchez. Entré sintiéndome minúscula, casi ridícula. Una mujer de 62 años arrastrando los pies para ir a quejarse a las autoridades de la misma sangre que parió y amamantó. La vergüenza me quemaba las mejillas como carbón encendido, pero el recuerdo de Valeria, llamándome egoísta, mientras posaba su trasero en mis muebles, me empujó hacia adelante. El licenciado Sánchez era un hombre de unos 50 años, de mirada serena y sienes plateadas. Me senté frente a su escritorio de madera vieja y vacié mi alma junto con la evidencia de mi propia estupidez. Le mostré a los retiros no autorizados la tarjeta de crédito reventada para remodelar la casita de su príncipe, los fraudes asquerosos, con mi seguro médico. Él escuchó en un silencio sepulcral, hojeando los papeles uno por uno con el ceño fruncido. Cuando terminó, se quitó los lentes, suspiró pesadamente y me clavó la mirada. Doña Elena, me dijo con una voz que no admitía réplicas, lo que usted me está describiendo y lo que estos papeles prueban de manera irrefutable es fraude financiero, suplantación de identidad y abuso de confianza. Si usted firma esos poderes que su hijo le exige él, la dejará literalmente en la calle y usted no tendrá cómo defenderse. Sus palabras cayeron sobre mi espalda como un bloque de cemento.
Yo lo sabía en el fondo, pero escucharlo de un profesional pronunciando la palabra delito asociada al nombre de mi hijo me cortó la respiración de tajo. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. La verdad libera, aunque el camino inicial esté lleno de espinas que te desgarran el alma. Si estás del lado de la verdad, deja tu like para fortalecer esta historia. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Elena al confirmar que la persona por la que diste la vida es tu peor verdugo? Le pregunté al abogado con un hilo de voz que apenas reconocí como mío qué podíamos hacer para detener esta sangría. Guillermo se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre los documentos fraudulentos. Primero, niéguese absolutamente a firmar cualquier cosa. Segundo, cancele todas sus cuentas de inmediato. Y tercero, considere solicitar una orden de restricción si siente que su integridad física o psicológica está en peligro por la reacción de su hijo. Una orden de restricción contra el niño al que le cantaba canciones de cuna mientras limpiaba pisos de madrugada. La idea me pareció tan monstruosa como devastadora. No quiero meterlo en la cárcel, licenciado. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo, murmuré, sintiendo el último y patético latigazo de mi culpa maternal. Él me miró con una mezcla de compasión y severidad absoluta. Señora Méndez, su hijo ya es un criminal ante la ley. La pregunta no es si usted quiere meterlo en problemas. Esa frase fue el balde de agua helada que terminó de despertarme. Salí de ese despacho con los pulmones llenos de un aire distinto. Ya no respiraba la brisa asfixiante de la sumisión, ahora inhalaba el oxígeno puro de la determinación. Necesitaba blindar mi trinchera, y para eso necesitaba un testigo, alguien que conociera la verdad de primera mano y que no dudara de mi cordura. Fui directo al departamento de mi vecina doña Alicia Morales. Llevábamos años distanciadas simplemente porque mi obsesión enfermiza por mendigar las migajas de atención de Lorenzo me había aislado del mundo entero. Cuando me abrió la puerta me miró de arriba abajo, con esos ojos sabios que ya habían visto demasiados inviernos y decepciones. Nos sentamos en su pequeña sala, me ofreció un jarrito de barro con café de olla, y allí, entre el vapor y el aroma a canela, le confesé toda la podredumbre que escondía mi familia perfecta. Alicia no me interrumpió ni una sola vez. Me dejó vaciar mi dolor hasta la última gota. Cuando terminé de hablar, me tomó de las manos. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era de hierro forjado. Elena, yo sabía que algo apestaba en todo esto, me dijo bajando la voz como si las paredes nos escucharan. Lo veía cada santo viernes cuando ese muchacho llegaba a tu casa. Veía cómo te trataban como si fueras la muchacha del aseo, sin ningún maldito respeto. No decía nada por no meterme en problemas de familia, pero me alegra en el alma que por fin te hayas quitado la venda de los ojos. Le pedí el favor más difícil e humillante de mi vida, que fuera mi testigo, que si Lorenzo intentaba declararme senil o loca de remate ante un juez para arrebatarme mi pensión y lo poco que me quedaba, ella testificara a mi favor para demostrar que yo estaba en mis 5 sentidos. Alicia asintió sin titubear un segundo y me ofreció su propia casa, por si alguna vez me sentía en peligro bajo mi propio techo. En ese instante mágico y doloroso, supe que mi hijo me había subestimado de la peor manera posible. Se había metido con la mujer equivocada. La venganza de una madre traicionada estaba a punto de desatarse, y esta vez no habría piedad. La mañana siguiente amaneció con un frío que calaba los huesos, pero mi sangre hervía con un propósito claro y cortante. Ya no había espacio para la negación ni para las lágrimas de lástima. Salí de casa temprano, esquivando los puestos del tianguis que apenas se instalaban en la calle, con rumbo a la sucursal bancaria principal, donde guardaba los ahorros de toda mi vida. 120,000 pesos. No era una fortuna para los magnates de Polanco, pero para mí representaba décadas de fregar pisos ajenos, de privarme de un buen plato de carne, para que a mi chamaco no le faltara su escuela y sus lujos. Me senté frente a la gerente y le exigí con voz firme cancelar esa cuenta definitivamente. Ella me miró extrañada, intentó disuadirme, pero al final tuvo que entregarme un cheque de caja con todo mi dinero. Al salir a la avenida apreté ese papel contra mi pecho. Mi hijo y su esposa clasista creían que yo era una anciana senil, un trapo viejo al que podían exprimir hasta dejarlo seco, pero estaban muy equivocados. Si querían vivir como reyes, iban a tener que sudar su propia lana, porque a esta mula ya no la iban a cargar más.
Tomé un taxi, un lujo que casi nunca me daba para no gastar de más, y crucé la ciudad entera hacia un banco distinto, uno en una zona que Lorenzo jamás pisaba porque le parecía demasiado popular para sus gustos refinados. Ahí abrí una cuenta nueva, una cuenta totalmente secreta, donde deposité cada centavo blindando mi patrimonio en un lugar donde sus manos largas jamás pudieran alcanzarlo. Al sostener la nueva tarjeta de débito entre mis dedos artríticos, sentí que sostenía un escudo de acero. De ahí me fui directo a las oficinas de la compañía de luz para entregar mi declaración jurada por el descarado robo de identidad que mi propia sangre había cometido. La empleada detrás de la ventanilla tomó mis copias y me confirmó que investigarían y desvincularían mi nombre de la cuenta de electricidad de la casa de mi hijo. Estaba borrando sus huellas abusivas de mi vida paso a paso, desconectando los tubos por donde ese parásito me estaba chupando la tranquilidad y el crédito. Pero la vida siempre tiene una forma cruel de recordarte que el fondo del abismo es más oscuro de lo que crees. Mi siguiente parada fue el temido buró de crédito. Solicité mi reporte especial esperando ver solo las fechorías que ya conocía, pero al desplegar las hojas recibí una bofetada que me dejó sin una gota de aliento. Había un préstamo personal sacado a mi nombre hacía 2 años por la maldita cantidad de 80,000 pesos. 80,000 pesos que nunca se pagaron completos y que ahora estaban manchando mi historial en un despacho de cobranza. Sentí que la bilis me quemaba la garganta. Mientras yo le preparaba su pollo con mole cada puto viernes, ese sinvergüenza me había endeudado hasta el cuello para pagar los lujos y las remodelaciones de su mujercita. Saqué un bolígrafo de mi bolsa, marqué cada transacción fraudulenta con la rabia de una fiera herida y llené los formatos de disputa con un pulso que no tembló ni una sola vez. Regresé a mi casa cuando el sol ya se escondía exhausta, sin haber probado bocado en todo el día, pero alimentada por una adrenalina desconocida y poderosa. Mi sala estaba vacía de muebles, sí, pero mi mente jamás había estado tan amueblada de certezas. Armé mi búnker, fotocopié cada estado de cuenta, cada recibo, cada maldita prueba del desfalco. Guardé los originales bajo llave y crucé el pasillo para dejarle un sobresellado con las copias a doña Alicia, mi vecina de confianza, con instrucciones estrictas. Por un instante, frente al espejo del baño, me asaltó una punzada de dolor insoportable. ¿Qué clase de madre construye un caso legal contra el niño que llevó en el vientre y crió sola? La respuesta me la devolvió mi propio reflejo, con ojeras profundas y mirada implacable, el tipo de madre que se niega a ser enterrada viva abajo, la avaricia asquerosa de un sociópata con traje de diseñador. Esa misma noche, el silencio sepulcral de mi trinchera fue roto por el timbre del teléfono. Era él. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. La voz de Lorenzo sonaba tensa, impaciente, destilando esa arrogancia de quien se cree el dueño del mundo. «Mamá, necesitamos hablar. Ven a cenar a mi casa mañana», me ordenó con la boca dura. No era una invitación de un hijo amoroso, era un mandato imperial de un príncipe caprichoso esperando que su sirvienta acatara. Le respondí con un hielo en la voz que jamás me había escuchado, diciéndole simplemente que no podía, que estaba ocupada. Él soltó un bufido de indignación, una risa sarcástica, preguntando qué diablos podía tener yo de tan importante que hacer. Le contesté saboreando el veneno de cada sílaba, que quizá ahora había cosas mucho más importantes para mí que servirle de tapete gratuito. El silencio al otro lado de la bocina fue pesado, denso, cargado de una furia contenida a punto de estallar. Se dio cuenta de inmediato que mi tono había cambiado, que el cordón umbilical finalmente se había podrido y roto. Intentó su táctica de manipulación barata, exigiéndome que dejara de ser terca y firmara los papeles del banco por mi propio bien. Entonces le solté la bomba sin anestesia. Le dije que no iba a firmar absolutamente nada y que teníamos que hablar muy seriamente sobre el dinero robado de mi cuenta, sobre las tarjetas de crédito fraudulentas y los recibos de luz en su casa a mi nombre. Escuché su respiración agitarse como la de un animal acorralado. Su fachada de hijo preocupado se hizo añicos en un segundo. Me gritó histérico que yo estaba delirando, que estaba completamente loca y que necesitaba ver a un doctor urgentemente. Le advertí con la frialdad de un juez, dictando sentencia, que ya tenía un abogado y todas las pruebas documentadas en mi poder. Él balbuceó, luego enfureció de nuevo, soltando el cinismo de que yo le debía la vida.
No le di el gusto de seguir vomitando sus excusas baratas. Le colgué el teléfono en la cara cortando de tajo su perorata tóxica. La Guerra Fría había terminado definitivamente. Los tambores de batalla sonaban fuerte, y yo estaba de pie inquebrantable lista para enfrentarlo en mi propia puerta. El miércoles por la tarde el aire dentro de mi casa se sentía pesado, cargado con esa estática opresiva que siempre precede a un huracán. Estaba en la cocina preparándome un té de manzanilla para asentar el estómago cuando escuché el rechinido inconfundible de las llantas del coche de Lorenzo deteniéndose bruscamente frente a mi edificio. Me asomé por la rendilla de la persiana. Ahí venía mi propia sangre marchando por la banqueta con pasos de dictador ofendido y a su lado su fina esposa Valeria, luciendo esa cara de asco perpetuo que siempre reservaba para mi vecindario. Venían a cobrar venganza, a doblegar a la vieja insolente que se había atrevido a cerrarles la llave del dinero. Por un microsegundo las rodillas me temblaron. La maldita costumbre de agachar la cabeza amenazó con paralizarme. Pero el recuerdo de mis 80,000 pesos de deuda en el buró de crédito me inyectó plomo en la columna vertebral. Dejé la taza sobre la mesa y esperé el embate. El timbre sonó 1, 2, 3 veces cada vez, con más violencia, como si quisieran taladrar la madera a puros dedazos. Giré la cerradura despacio, pero no abrí de par en par. Me quedé plantada justo en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo, convirtiendo mi casa en una fortaleza impenetrable para los saqueadores. Tenemos que hablar, me escupió Lorenzo con la mandíbula apretada, su voz endurecida, sin una sola gota de esa amabilidad falsa con la que antes me pedía dinero. Te escucho, le respondí secamente cruzándome de brazos. Él intentó empujar la puerta ligeramente exigiendo entrar, diciendo que no íbamos a hacer un circo en el pasillo para que mis vecinos chismosos se enteraran. Lo miré de arriba a abajo, deteniéndome en sus zapatos lustrados pagados con mi sudor, y le aclaré que en mi casa no entraría, si tenía tanto interés en ladrar que lo hiciera ahí mismo. Valeria resopló rodando los ojos, con exageración, rogándome que dejara de hacer el ridículo y de actuar como si fueran mis enemigos. La miré fijo a sus pupilas calculadoras y le solté sin anestesia, que no se equivocara, que los enemigos tienen la decencia de odiar de frente. Pero ellos eran peores, un par de rateros de cuello blanco escondidos detrás de la palabra familia, para saquear a una vieja. La cara de Lorenzo pasó de la arrogancia a un rojo escarlata de pura furia. Perdió por completo los estribos, olvidando su impecable pose de ejecutivo de Polanco, y me gritó que cómo me atrevía a tratarlos así después de todo lo que él había hecho por cuidarme y visitarme en esta posilga. No lo dejé terminar su asqueroso teatrito de mártir. Le clavé la mirada y le destrocé la farsa. En un segundo le revelé que tenía los registros, las copias certificadas del banco. Le enumeré sílaba por sílaba que sabía exactamente cuánto dinero había sacado de mi cuenta mientras yo me bañaba, que sabía de la tarjeta de crédito a mi nombre, con la que remodeló su casita, de la cual me debía 50,000 pesos, y de los malditos recibos de luz que colgó a mis costillas. Se quedó congelado, literalmente mudo. Abrió la boca para articular una mentira más, pero el cinismo le había topado con pared. Le di el golpe de gracia, advirtiéndole con una calma escalofriante que tenía exactamente 2 opciones: o me devolvía hasta el último centavo robado, o a la mañana siguiente me presentaba en el Ministerio Público para hundirlo con una demanda penal por fraude. Valeria dio un respingo, perdiendo todo su glamour de señora de las lomas. Agarró a Lorenzo del brazo, como si yo estuviera a punto de clavarles un cuchillo, chillando que no podía hacerle eso a mi propio hijo, que lo iba a arruinar de por vida. Le contesté sintiendo que la sangre me hervía en las sienes, que precisamente porque era mi hijo me dolía tanto, porque me quité el pan de la boca para darle todo, y él me pagó exprimiéndome hasta dejarme en los rines. Fue entonces cuando Lorenzo, acorralado, desenmascarado y sin escapatoria, sacó su carta más sucia y cobarde. Me gritó con los ojos inyectados en sangre que yo le debía todo ese dinero como compensación. Me escupió a la cara que toda su vida había crecido con el trauma de no tener un padre, que había sido mi culpa por elegir a un bueno para nada, que él no había pedido nacer, y que mi obligación era pagarle por haberlo condenado a una infancia de carencias mientras me veía llegar muerta de cansancio todos los días.
Sus palabras cayeron como piedras afiladas, buscando destrozarme la conciencia, buscando detonar ese botón de culpa materna que él estaba tan acostumbrado a presionar a su antojo. Por un segundo asfixiante, el fantasma de mis errores pasados intentó doblarme las rodillas. La duda me rasguñó el pecho, haciéndome sentir la peor madre del mundo. Pero la Elena sumisa ya estaba muerta y enterrada. Lo miré con una lástima profunda más hiriente que el mismo odio, y le di toda la razón. Yo decidí tenerlo, y yo elegí quedarme sola para sacarlo adelante, rompiéndome el lomo en 2 trabajos. Pero le aclaré mirándolo directamente al fondo de su alma vacía, que mi sacrificio no le daba el fuero para robarme a escondidas, ni lo convertía en el dueño de mi vida, y que ya no era mi obligación mantener a un parásito de 34 años. Valeria jaló a su marido del saco murmurando con desdén que no valía la pena seguir perdiendo el tiempo con una vieja amargada y perdida. Se dieron la media vuelta y bajaron las escaleras a zancadas, huyendo de su propia miseria moral. Cerré la puerta despacio, le eché doble llave y me recargué en la madera fría. Estaba en una casa sin muebles, con las cuentas saqueadas y el corazón fracturado, pero al respirar hondo, me sentí la mujer más rica y poderosa de todo México. Había recuperado mi voz y eso no tenía precio. Los días que siguieron a aquella confrontación en mi puerta fueron de un silencio sepulcral, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Lorenzo no volvió a presentarse y por primera vez en años yo ya no estaba pegada al teléfono esperando que mi muchacho se dignara a llamarme o inventando excusas para su abandono. Pero el veneno siempre encuentra por dónde escurrirse. Aunque él no daba la cara, su presencia digital era un espectáculo grotesco que me fue imposible ignorar. Me metí a sus redes sociales, algo que antes consideraba una invasión asquerosa a su privacidad, y lo que vi me revolvió el estómago por su absoluto descaro. Había subido una foto al día siguiente de nuestros gritos muy sonriente con Valeria, en un restaurante de lujo con copas de vino, acompañada de un texto cínico sobre liberarse de energías tóxicas y rodearse de gente que aporta valor. El muy sinvergüenza me estaba pintando como la toxicidad de su vida todo porque me negué a dejar que siguiera robándome a sus anchas. Los aplausos y comentarios de sus amigos, felicitándolo por cuidar su paz mental, me provocaron una arcada de rabia pura. Aplaudían a un ratero de cuello blanco, sin tener la menor idea de que su paz mental estaba financiada con mis tarjetas clonadas. Pero el nivel de bajeza de mi propio hijo no tenía fondo. El viernes, justo el día que solía venir a tragar gratis a mi mesa, publicó una foto vieja amarillenta por el tiempo. Era una imagen de cuando él tenía unos 5 años, y yo lo cargaba en mis brazos ambos, con sonrisas enormes que ahora me parecían de otra vida. El texto que la acompañaba era una puñalada trapera. Escribía con toda la hipocresía del mundo que a veces las personas que más amas son las que más te lastiman, y que había tenido que tomar la difícil decisión de alejarse de una relación familiar tóxica por el bien de su salud mental. Leer eso fue como tragar vidrio molido, un golpe directo al estómago. Lorenzo había retorcido nuestra historia, nuestras carencias, y mi sudor hasta convertirla en un guión de telenovela barata, donde él era la pobre víctima martirizada y yo la madre desquiciada de la que había que huir. Ipson la gente le compró el teatrito. Docenas de vecinos viejos conocidos y excompañeros de trabajo comentaban dándole ánimos, validando sus mentiras sin cuestionar nada. Lloré de impotencia al ver cómo me arrebataba hasta mi reputación, usando la lástima pública para blindarse, convencido de que yo, por ser su madre y por cobardía, me quedaría callada, aguantando la humillación. La gota que derramó el vaso, el cinismo en su máxima expresión, fue un video presumiendo las remodelaciones de su casa. Mostraba los muebles finos y el jardín de revista, jactándose de que todo era fruto de su esfuerzo y dedicación. ¡Qué poca madre! Ni una sola mención al crédito fraudulento sacado a mi nombre, con el que pagó cada maldito ladrillo y cada maceta. Al verlo sonreír a la cámara entendí que Lorenzo no solo era un mentiroso compulsivo, sino que sufría de una disonancia cognitiva tan profunda que realmente se creía sus propios cuentos. Había creado una realidad paralela donde él era un hombre hecho a sí mismo, justificando el robo como algo que el universo le debía por haber crecido sin un padre. Me di cuenta con una frialdad aterradora de que no había redención posible para mi hijo.
el muchacho que parí, estaba muerto reemplazado por un sociópata capaz de destruir a su madre y sonreír para la foto sin sentir el más mínimo remordimiento. Días después, la bomba de tiempo estalló en el despacho del licenciado Sánchez. Los bancos por fin concluyeron sus investigaciones. Mi propio hijo me había saqueado un total de 280,000 pesos en transacciones fraudulentas a lo largo de 3 años. 280,000 pesos. No fue un error, fue un desfalco sistemático, una operación calculada que requirió dedicación y mucha saña. El abogado, acomodándose los lentes, me ofreció una salida que me partió el alma en dos: enviar una carta de demanda privada, un ultimátum confidencial para darle la oportunidad de devolver el dinero antes de irnos a juicio. Era una cortesía familiar para evitar el escándalo público y los juzgados. Una guerra encarnizada se desató en mi interior, desgarrándome el pecho. Una parte de mí, esa vieja Elena sumisa y maternal, rogaba por darle esa última oportunidad, buscando desesperadamente un gramo de arrepentimiento en su corazón de piedra. ¿Y si se arrepentía? ¿Y si recapacitaba al verse descubierto formalmente y pedía perdón? Pero la mujer que había renacido de las cenizas de sus muebles vendidos habló más fuerte. Sabía perfectamente qué haría Lorenzo con una advertencia privada. La usaría para ganar tiempo, para esconder la evidencia, para seguir haciéndose la víctima en Facebook y gritarle al mundo que su madre loca lo estaba extorsionando en secreto. Él apostaba a que mi amor de madre me haría ceder y perdonar, pero se equivocó de mujer. Lo miré a los ojos al licenciado y pronuncié las palabras que sentenciaron a mi hijo. No habrá cartas secretas ni cortesías, licenciado. Prepare los documentos para la demanda civil formal, que todo el mundo se entere. Quería que el registro fuera público, que sus amigos y palmeros pudieran leer con sus propios ojos la clase de escoria que estaban aplaudiendo en Internet. El abogado asintió, impresionado por mi dureza, y me confirmó que Lorenzo sería notificado oficialmente por las autoridades dentro de las siguientes 72 horas. Salí a la calle pisando fuerte con el viento en la cara. Por primera vez en décadas no sentía miedo ni culpa. Sentía un poder absoluto y embriagador. El teatrito de mi hijo tenía las horas contadas y el telón estaba a punto de caerle encima con todo el peso aplastante de la ley. La notificación le llegó a Lorenzo un jueves por la mañana, entregada en sus propias manos por un actuario directo en su oficinita de Polanco. Aunque yo no estuve ahí para verle la cara, me saboreé el momento con una calma espeluznante. Podía imaginar perfectamente el instante en que abrió ese sobre Manila y leyó los documentos legales que detallaban cada maldito centavo que me había robado los 280,000 pesos en transacciones fraudulentas, las cuentas, clonadas los créditos a mi nombre. Todo estaba meticulosamente documentado con fechas y referencias bancarias que hacían imposible cualquier teatrito de negación. No tuve que esperar mucho para confirmar su pánico, porque menos de 2 horas después de recibir la demanda, mi teléfono comenzó a sonar con una insistencia enfermiza, bordeando la desesperación absoluta. Llamada tras llamada que dejé pasar al buzón con una sonrisa helada en los labios, porque yo ya no tenía absolutamente nada que decirle a ese cobarde que no estuviera contenido en esas hojas de papel sellado. Escuché los mensajes de voz esa misma noche sentada en la oscuridad de mi cocina, sirviéndome una taza de té. Fue fascinante, de una manera casi retorcida, escuchar la progresión de su terror a través de cada grabación. El primero intentaba mantener su clásica fachada de ejecutivo razonable, diciéndome con voz temblorosa que esto era un terrible malentendido y que necesitábamos hablar antes de que las cosas se salieran de control. Un malentendido furtivo, como si vaciar las cuentas de tu madre fuera un simple error de dedo. El segundo mensaje ya era un chillido urgente. Me suplicaba que lo llamara chillando, que esto iba a arruinarle la vida, que por favor pensara en lo que estaba haciendo antes de destruir a mi propio hijo. ¡Qué cinismo tan asqueroso! Me pedía piedad mientras me acusaba de ser yo quien lo destruía, en lugar de asumir que él solito se había cavado su propia tumba. Para el quinto mensaje, el príncipe había perdido la corona y pasó a las amenazas de arrabal. Me advirtió, escupiendo veneno por la bocina, que iba a demostrar que yo era una anciana demente, que me iba a hundir y yo terminaría siendo la villana de la historia. Los días siguientes fueron una guerra de nervios.
Lorenzo no se quedó cruzado de brazos e intentó su último y más desesperado contraataque. Publicó un pergamino en sus redes sociales, haciéndose la víctima lloriqueando sobre cómo estaba siendo arrastrado a un proceso legal traumático por una madre con evidentes problemas de salud mental. Su publicación estaba diseñada para exprimir lástima, sin mencionar, por supuesto, ni una sola palabra sobre el fraude o el robo de identidad. Y la bola de borregos le aplaudió, diciéndole que la verdad saldría a la luz. Pero la verdad es una bestia indomable. El verdadero colapso de su mundo de caramelo comenzó cuando sus propios abogados de traje caro revisaron la montaña de pruebas irrefutables que el licenciado Guillermo les mandó. De repente su teatrito en redes se apagó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los leguleyos de Lorenzo llamaron a mi abogado con el rabo entre las piernas, rogando por un acuerdo extrajudicial. Habían tirado la toalla. Sabían perfectamente que de ir a un juicio público mi hijo terminaría con un pie en la cárcel por delitos penales. Las condiciones del acuerdo fueron un trago de ácido para su enorme ego. Lorenzo no tuvo más remedio que tragar camote y aceptar cuando le explicaron que los delitos de fraude no se borran con likes de Facebook. Se le ordenó devolver los 280,000 pesos íntegros, más 80,000 pesos adicionales por compensación de daños, limpieza de mi buró de crédito y los honorarios de mi abogado. 360,000 pesos que tendría que pagarme en un plazo improrrogable de 6 meses, con pagos mensuales verificables, o el acuerdo se invalidaría y la orden de aprehensión procedería sin tocar baranda. Me enteré por doña Alicia, que tiene oídos en todas partes, que Valeria armó un berrinche de proporciones épicas en su casa. La muy fina estaba histérica no por la bajeza moral de estar casada con un ratero, sino porque el daño a su reputación social ya se había filtrado entre sus amistades de alcurnia. Ya nadie veía a Lorenzo como el emprendedor exitoso, sino como el paria deshonesto que le robaba la pensión a su madre obrera para comprar cortinas caras y remodelar su casita. Pero el dinero nunca fue mi objetivo principal en esta guerra. La estocada maestra, el golpe que verdaderamente le destrozó el alma a mi hijo, fue una cláusula no negociable que yo misma obligué a redactar. Lorenzo debía emitir una declaración pública en la misma red social donde me había difamado, confesando con todas sus letras que había cometido fraude financiero contra su madre, y que mis acusaciones eran totalmente ciertas, fundamentadas. Peleó esa condición como un animal rabioso, sabiendo que admitir eso destruiría para siempre su máscara de niño bien. Pero no le dejé salida. El martes por la tarde la publicación apareció, en texto negro sobre fondo blanco. Admitía haber clonado tarjetas, abierto créditos a mis espaldas y traicionado mi confianza profundamente. Verlo humillarse públicamente, desnudando su podredumbre ante los mismos amigos que antes lo elogiaban, fue el cierre más brutal y poético. Los comentarios se volvieron un infierno de decepción y asco hacia él. Yo apagué el celular, me serví otro café y respiré profundo. La justicia no siempre lleva una venda. A veces la justicia lleva el rostro de una madre a la que le rompieron el corazón, pero jamás el orgullo. El primer depósito cayó en mi nueva cuenta bancaria con la puntualidad de un reloj suizo asustado. Lorenzo sabía perfectamente que un solo día de retraso significaría que el acuerdo legal se iría directo al caño y la orden de aprehensión se reactivaría sin tocar baranda, mandándolo derechito al reclusorio. Cada mes veía los números sumar en mi saldo: el dinero robado, la compensación, los honorarios del licenciado Guillermo. Y con ese dinero manchado por la traición pero purificado por la lumbre de la justicia, tomé una decisión que seguramente hizo que a Valeria se le torciera la boca de puro coraje y envidia. No lo guardé bajo el colchón para emergencias, ni mucho menos compré los muebles que yo misma había malbaratado. A mis 62 años, después de haberme partido el lomo limpiando inodoros y comiendo sobras para que mi niño bien tuviera tenis de marca, decidí comprarme un boleto de ida hacia mi propia e indiscutible libertad. Agarré mis escasas pertenencias, me despedí de ese viejo barrio que ya solo olía a recuerdos marchitos y a sacrificios inútiles, y me compré una casita en un pueblo costero del estado de Veracruz. Costó 680,000 pesos pagados de riguroso contado, combinando la lana que le exprimí a mi hijo por la vía legal y mis ahorritos que logré blindar a tiempo. Al firmar las escrituras ante el notario, sentí que me arrancaba de tajo una piel vieja, callosa y sometida. Esa casa era mía de una manera en la que ningún otro lugar lo había sido jamás.
No la gané mendigando cariño, ni soportando humillaciones en cenas de viernes. La recuperé arrancándole mi dignidad a las garras de un sociópata con corbata. Mientras yo elegía el color de mis cortinas nuevas, sintiendo la brisa del mar en la cara, me imaginaba el infierno que debía ser la casa de Lorenzo, con su mujercita clasista, echándole en cara la ruina social y financiera en la que los había hundido su propia avaricia. El último clavo en el ataúd de nuestra relación llegó un martes por la tarde, justo horas después de que me transfirió la última mensualidad del acuerdo. El teléfono sonó, y por primera vez en 6 meses contesté. Su voz al otro lado de la línea ya no destilaba esa arrogancia asquerosa de príncipe intocable. Sonaba chiquita, rasposa como la de un perro apaleado, rogando por un miserable hueso de compasión. Me preguntó, tragando saliva audiblemente, si algún día podríamos sentarnos a hablar de verdad, si habría una mínima posibilidad de reconciliación, de volver a ser una familia. Escuché su patético teatro en un silencio sepulcral, dejando que su desesperación se cocinara a fuego lento en la línea. Y entonces, con la frialdad de un témpano de hielo, le escupí la verdad absoluta. Le dije que el hijo que yo parí con dolor y crié con sangre había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por un ratero de cuello blanco al que me daba asco y vergüenza conocer. Le advertí con voz serena y lapidaria que le deseaba paz y crecimiento, pero que esa paz tendría que buscarla muy lejos de mi puerta porque yo había cerrado el candado por puro amor propio. Hubo un silencio ahogado al otro lado de la bocina, seguido de un sollozo roto y patético, antes de que le colgara de tajo sin decir ni media palabra más. Cortar ese cordón umbilical podrido fue el acto más doloroso y a la vez el más purificador de mi existencia. Hoy mis mañanas tienen otro sabor. Me levanto cuando a mi cuerpo le da la reverenda gana, no cuando un maldito despertador me exige ir a fregar pisos para pagar colegiaturas ajenas. Me preparo mi café de olla, me siento en el pequeño porche de mi casa y veo crecer las bugambilias que planté con estas mismas manos artríticas. A veces doña Alicia viene a visitarme desde la capital trayéndome pan dulce y chismes del viejo vecindario, confirmándome que la fama de tranza de Lorenzo le sigue pesando como una lápida de la que no se puede zafar. Alicia me dice que me veo diferente, que mis ojos ya no cargan esa tristeza de perro viejo y abandonado. Y tiene toda la razón. Mi victoria nunca se trató de los billetes recuperados ni del humillante post de Facebook que Lorenzo tuvo que publicar tragándose su enorme ego para no ir a prisión. Mi verdadera victoria fue resucitar de entre los muertos. Fue arrancar de mi cabeza esa maldita creencia mexicana de que las madres nacimos nomás para ser mártires y aguantar chingaderas en nombre de la sangre. Aprendí a la mala que decir no es un abrazo al alma, que poner límites no es ser una vieja egoísta, sino una mujer inquebrantable, y que ninguna familia vale la pena si el precio de admisión es regalar tu dignidad. Cerré la puerta para siempre, no por venganza, sino por pura supervivencia. Y tú, que me has escuchado hasta el final de este tormento, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mis zapatos, desde qué rincón de México o del mundo me acompañas hoy, y qué consejo le darías a esa abuela que ahorita mismo está llorando en silencio, porque tal vez tus palabras sean el empujón exacto que necesita para dejar de ser la víctima de su propia sangre y empezar a vivir. Toda la historia y los personajes presentados en este relato son obras de ficción creadas exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, los temas que se han abordado a lo largo de esta narración, tales como el abuso financiero hacia adultos mayores, la manipulación psicológica, el robo de identidad y la violencia patrimonial intrafamiliar, son problemas oscuros y extremadamente reales que afectan a miles de personas en la vida diaria. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de abuso, vulnerabilidad, fraude o maltrato dentro de su propio hogar o por parte de un familiar, por favor, no te quedes en silencio. Busca apoyo inmediato acercándote a las autoridades competentes, a instituciones de protección al adulto mayor o a personas de tu entera confianza. Denunciar a tiempo y establecer límites puede salvar tu patrimonio, tu integridad y tu vida.